Ahora vamos a continuar con lo que serían los repositorios. Pero antes de continuar con los repositorios, nosotros necesitamos lo que sería nuestra conexión a la base de datos. Entonces para eso nos vamos a ir a nuestra carpeta que se llama Provider, ¿sí? Y vamos a crear una nueva carpeta. Acá a esta carpeta la vamos a llamar Database, ¿sí? O Database. Hacemos enter y dentro de esta carpeta acá database vamos a crear un archivo y le vamos a poner de nombre dbprovider, ¿sí? dbprovider.php. Ahora vamos a crear acá nuestro código que nos va a ayudar a realizar la conexión a la base de datos. Entonces ponemos php, cerramos acá y listo. Entonces acá vamos a establecer el namespace de esta clase. Entonces colocamos namespace y acá vamos a poner provider, ¿sí? Vean, provider, ¿por qué? Porque es la carpeta que contiene a la carpeta que se llama database. Entonces provider barra y después colocamos database, ¿sí? Punto y coma. Entonces hemos creado nuestra namespace para la clase que vamos a crear en este momento. A la clase le vamos a llamar acá, vamos a definir la clase, ponemos class, el nombre va a ser el mismo del archivo, dbprovider, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves, listo. Ahora, para crear una conexión a una base de datos de MySQL, necesitamos saber lo siguiente: el nombre de la base de datos, la dirección del servidor, el puerto, el usuario y la clave, ¿sí? Entonces vamos a definir ciertos atributos para poder hacer una configuración más fácil. Entonces ponemos private y después vamos a crear de tipo static, ¿sí? Y después colocamos el nombre. Entonces el primer atributo le vamos a poner base de datos, ¿sí? Y todos nuestros atributos para establecer conexión van a ser privados y estáticos. Entonces el siguiente va a ser servidor, punto y coma. Después establecemos lo que sería otro atributo para el puerto, punto y coma. Y uno para el usuario, ¿sí? Usuario. Y por último vamos a poner el que sería para la clave. Listo. Y vamos a crear también ya definidos los valores que van a tener estos atributos. Por ejemplo, a la base de datos le vamos a pasar el valor, por ejemplo acá, nuestra base de datos con la que vamos a trabajar se llama control usuarios, ¿sí? Entonces ponemos el nombre de la base de datos. El servidor se llama localhost, ¿sí? Localhost, así está definido en MySQL, localhost. Lo pueden buscar en phpMyAdmin, ahí les va a aparecer que dice localhost. Luego el puerto por el que generalmente se conecta MySQL es 3306, ¿sí? Este lo podemos ver cuando ustedes abren el panel de de SAM, perdón. Luego el usuario, por el momento estamos trabajando con el usuario por defecto de MySQL y ese usuario se llama root, ¿sí? Luego nos pide una clave, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta que si nosotros a la instalación de la base de datos le establecimos una clave a nuestro usuario, debemos de colocar esa clave acá. En caso de que usted instaló el SAM y no le configuró una contraseña al MySQL, pues entonces esto se va a quedar solamente en comillas dobles nada más, ¿sí? Eso quiere decir que el usuario pues no tiene contraseña. Ahora bien, en algunos momentos puede pasar que tengamos todos estos parámetros
¿sí? El puerto, el usuario, la clave y la base de datos correctamente, pero no nos establece conexión. Entonces, lo que podemos hacer es que en lugar de localhost, vamos a establecer lo que sería una dirección y sería 127.0.0.1, que esta dirección pues equivale a tener localhost. Simplemente que en algunas configuraciones, por ejemplo, de phpMyAdmin, si no tenemos registrado localhost y la dirección pues no se conecta. Entonces es de tener ese cuidado. Si les pasa, pues ya saben que podemos poner la dirección. Acá quizás la voy a poner acá 127.0.0.1. Sí, podría ser. Bien, ahora lo que vamos a crear va a ser un método que nos permita conectarnos a la base de datos desde nuestros repositorios. Entonces acá vamos a crear un método public function, public static, va a ser también public static, ya vamos a ver por qué. Public static, ¿sí? Y después vamos a poner function y el nombre. Entonces acá de nombre le vamos a poner, le podemos poner obtener, ¿sí? Obtener, paréntesis y llaves. Listo. Entonces ahora ya tenemos nuestro método que nos va a servir para poder trabajar, bueno, conectarnos desde un repositorio. La forma de conectarnos a una base de datos vamos a utilizar es PDO, ¿sí? Con PDO vamos a poder utilizar conexiones más seguras a MySQL. Y es diferente a la tradicional que se utiliza en el tutorial que ustedes estaban siguiendo de PHP ya. Ahora entonces acá, como vamos a utilizar PDO, entonces nosotros vamos a tener que hacer uso de la clase de PDO. Entonces, como estamos trabajando con namespace, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos use, ¿sí? ¿Se recuerdan del using en el C#.net? Pues acá es use. Y vamos a colocar lo que sería el nombre de nuestra clase, que se llama PDO. Punto y coma. Entonces acá ya tenemos establecido nuestro using y ya vamos a poder hacer uso de lo que sería esta clase para poder establecer conexiones a base de datos, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. En nuestro método obtener vamos a crear una instancia de la clase PDO. Entonces acá ponemos dólar y ponemos PDO. Así se va a llamar nuestro objeto, igual new, y acá vamos a poner nuestra clase, que en este caso es PDO, ¿sí? Y PDO, en su constructor, le vamos a pasar los siguientes datos. Acá, dentro de los paréntesis, vean, voy a poner punto y coma, y dentro de los paréntesis acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a establecer lo que sería la cadena de conexión. Entonces voy a poner acá comillas dobles, vean, comillas dobles, y voy a poner lo siguiente: MySQL, ¿sí? Dos puntos, y voy a pasarle lo que sería el host, ¿sí? El host hace referencia a lo que sería nuestro servidor, ¿ya? Entonces acá pongo MySQL host y le voy a concatenar acá, después del host debe de llevar igual, se me olvidaba, le voy a concatenar aquí punto, vean, lo que tiene mi variable, bueno, mi variable, o en este caso es mi atributo, que se llama servidor, ¿sí? Entonces pongo acá, como lo he declarado de forma estática, ¿sí? Voy a utilizar self, ¿sí? Que me permite acceder a elementos que son estáticos. Entonces pongo self y voy a poner acá el nombre del atributo al que quiero acceder. En este caso se llama servidor, ¿sí? Servidor. Luego voy a poner punto y sobre esta misma cadena
voy a concatenar lo que sería el puerto. Entonces vuelvo a abrir comillas dobles, vean. Y cada uno de los parámetros que pide la conexión se va separando por punto y coma. En este caso vamos a poner punto y coma acá para separar el host del siguiente parámetro, que es el puerto. Entonces acá voy a poner port, vean, port igual, ¿sí? Y lo que le voy a concatenar va a ser lo siguiente, punto, voy a concatenar lo que sería lo que tiene mi atributo que se llama puerto. Entonces hago nuevamente self, ¿sí? Para acceder al atributo estático, dos puntos y pongo puerto. Vean, acá puerto es mayúscula, ¿sí? Vean, si lo pongo en minúscula reconoce que hay un error porque eso no existe. Entonces pongo puerto mayúscula. Luego punto. Y lo que voy a establecer ahora va a ser, bueno, estoy concatenando todavía. Entonces, entre comillas dobles, ahora lo que sigue es el nombre de la base de datos. Entonces, como voy a separar el puerto del nombre de la base de datos, pongo punto y coma. Punto y coma. Y ahora le pongo dbName, ¿sí? Es el parámetro que me está pidiendo la conexión. dbName. Entonces acá igual. Y voy a concatenar lo que tiene el atributo que se llama base de datos. Entonces pongo punto y pongo dólar, vean, dólar, y pongo base de datos, ¿sí? Y ahora voy a poner punto. Acá me falta lo que sería el self para acceder de forma, bueno, a los atributos que son estáticos. Acá self, punto. Voy a concatenar, lo que me falta es establecer el tipo de caracteres especiales que va a aceptar. En este caso vamos a decirle que sea siempre UTF-8, ¿sí? Entonces voy a concatenarle esa parte para que mi base de datos pues me reconozca esos caracteres especiales. Entonces acá voy a poner charset, vean, charset, como en en HTML que colocábamos el meta charset, igual, y le ponemos que sea UTF-8, ¿sí? UTF-8. Entonces acá voy a poner coma, vean, ¿sí? Porque le he pasado lo que sería pues los primeros parámetros de conexión a MySQL. Ahora me falta establecer lo que sería el usuario y la clave. Acá me dice el usuario y la clave, ¿sí? Username and password. Ahora voy a hacer enter acá y voy a colocar en el parámetro que me está pidiendo el constructor de PDO, que sería self, vean, porque quiero acceder a lo que tengo en usuario, dólar, y pongo acá usuario, voy a poner coma y ahora voy a colocar lo que sería el password, y acá voy a poner, acá me faltan otros dos puntos, ¿sí? Y acá voy a poner siempre self, dos puntos y otros dos puntos, y ahora va a ser clave y listo. Entonces acá ya he armado lo que sería la conexión a MySQL. Entonces para conectarme necesito el host, que sería mi servidor, el puerto, ¿sí? El nombre de la base de datos, y le puedo poner acá el tipo de caracteres que va a aceptar. Luego tengo el usuario con el que se va a conectar y la clave para podernos conectar de forma exitosa. Ahora bien, ¿por qué declaramos estas variables? Para que cuando queramos cambiar el nombre de la base de datos, pues lo podemos hacer rápidamente. Si queremos cambiar el puerto, si queremos cambiar el servidor, el usuario, pues solo modificamos estos atributos, ¿sí? Y de acá, pues no tocamos nada. Lo siguiente que vamos a hacer, pues es establecer algunos atributos de PDO, algunos como por ejemplo para mostrar errores, excepciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de esos atributos de PDO. Vamos a establecer entonces, por ejemplo, un atributo. Acá voy a poner el objeto que se llama PDO, ¿sí?
y voy a acceder a un método que se llama, pongo guión acá, guión y después el mayor que, y vean, voy a poder acceder a un método de la clase PDO que se llama setAttribute, ¿sí? Entonces acá me dice que le pongo que poner el atributo y después el valor. Entonces voy a poner acá en el atributo lo siguiente, voy a poner PDO, ¿sí? Y voy a acceder a lo que sería el atributo que se llama, ponemos attr de attribute, ¿sí? Acá de attribute, y vamos a poner lo siguiente, attr error mode, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder tener un reporte de errores. Entonces después pongo coma y el valor pues va a ser que quiero el PDO, dos puntos, y quiero el error mode, ¿sí? Error mode, y voy a querer el de exception, ¿sí? Exception, así. Entonces acá pongo no es error mode, sino que solo es error, así. Error mode guión bajo exception, ¿sí? Entonces esto lo que va a permitir es un reporte de errores, y pues me va a la clase de PDO me va a mostrar lo que sería una excepción, y pues me va a establecer las propiedades para poder ver el error. Entonces acá voy a poner punto y coma y voy a hacer lo siguiente, voy a establecer otro atributo, ¿sí? Y el que quiero ahora es uno que se llama siempre de PDO, dos puntos, attr, y este se llama default attr default fetch mode, ¿sí? Este que está acá, fetch mode, y default fetch mode, y el valor va a ser PDO, dos puntos, y el que se llama fetch bot. No, sería fetch object. Veamos, está fetch object, aquí está, ¿sí? Entonces esto lo que me va a permitir es que me va a devolver los nombres de las propiedades correspondientes o de las columnas que obtengamos como resultados de un objeto. Entonces vamos a poder acceder a ellos. Y por último lo que voy a hacer es lo siguiente, acá voy a hacer return, ¿sí? Return, y lo que voy a retornar pues va a ser mi objeto que se llama PDO, punto y coma, y listo, ya tendremos nuestra conexión, pero le vamos a hacer una pequeña validación pues para que quede un poco más estable esta conexión. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un atributo que me permita verificar si ya se estableció una conexión al servidor para no volver a hacer esa conexión, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a establecer una propiedad y le voy a poner private, siempre static, ¿sí? Y esta se va a llamar, vamos a poner acá guión bajo, ¿sí? db, vean, db. Entonces esta propiedad lo que me va a permitir a mí es verificar pues si la conexión ya existe. Entonces voy a poner acá un if para validar y pongo llaves. Entonces acá pongo dentro del if, voy a poner acá self, dos puntos, y voy a acceder a db, guión bajo db, ¿sí? Y lo que voy a preguntar acá es que si es verdadero, pues que haga una nueva conexión, y si es falso, pues
entonces ya existe la conexión. Vamos a modificar entonces acá. Si la conexión no existe, pues va a hacer esto, ¿sí? Entonces ponemos acá en el if. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a negar esto. Y si db es falso, pues entonces que haga la conexión, ¿sí? Pero si no, pues que reutilice lo que ya está en esta variable. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Acá, justo después de los atributos, voy a poner lo siguiente. Self, dos puntos, y el atributo que yo llamé -db, ¿sí? Le voy a pasar lo que sería el objeto PDO. Entonces acá va a ser PDO, ¿sí? Punto y coma. Ahora bien, en el return ya no voy a poner PDO, sino que lo que voy a retornar pues es lo que tiene el atributo -db, ¿sí? Acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Por acá, bueno, me está dando un error y lo que pasa es lo siguiente, que yo debo de acceder a este atributo como es estático siempre con self, ¿sí? Coloco dos puntos y listo. Entonces acá ya tengo ahora sí podemos decir que una conexión a base de datos más estable, porque ya no estaríamos repitiendo este proceso en caso de que la conexión ya exista. Si la conexión pues ya existe, entonces va a obviar esto y lo único que vamos a estar reutilizando es lo que ya tiene el atributo llamado db, bueno, -db, ¿sí? En caso de que la conexión no exista, pues entonces va a hacer este proceso, ¿sí? Y va a establecer la conexión. Bien, entonces ahora sí ya tenemos lo que sería nuestra clase dbProvider, que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos que tenemos en MySQL. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es crear los repositorios.